Bienvenidos a un video más acerca del curso Cinemática. En esta ocasión estaremos abordando acerca de problemas del movimiento rectilíneo uniforme, donde se va a utilizar la fórmula que se vino viendo en el video anterior acerca de la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, teniendo en cuenta que la velocidad no es más que una razón de cambio entre el desplazamiento que hace un móvil o una partícula en un intervalo de tiempo. Se tiene el primer problema. Un tren se desplaza a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer una distancia de 240 kilómetros? Para resolver los problemas de física, es importante siempre representar mediante un bosquejo o un gráfico el problema y luego anotar los datos que tenemos. Los datos que se tiene para este problema es que tenemos la velocidad constante, entonces sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad es de 80 kilómetros sobre hora. También se tiene que recorre una distancia de 240 kilómetros. Y lo que nos pide determinar es el tiempo que tarda este tren en recorrer esos 240 kilómetros con esta velocidad constante que lleva. Teniendo en cuenta que esta parte sería la distancia que recorre el tren. La distancia que va a recorrer el tren entonces de 240 kilómetros. Esta flecha indica que el tren está moviéndose hacia adelante. Sería la velocidad. Entonces, vamos a determinar el tiempo que tarda. Colocamos que la siguiente fórmula, que la velocidad o la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Despejando el tiempo, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la velocidad, como está multiplicando el tiempo, pasa a dividir. El tiempo es igual a la distancia. Tenemos que la distancia es de 240 kilómetros. Y la velocidad se tiene que es de 80 kilómetros sobre horas. Se puede simplificar un 0 y dividimos 24 para 8 es 3. Kilómetros con kilómetros, aplicando las propiedades de las potencias, se elimina y tenemos el tiempo que recorre es de 3 horas. Ahora, si representamos en este sistema bidimensional, supongamos que el tiempo que recorrió en este caso es en horas y la distancia en kilómetros. Entonces, suponiendo que ha recorrido 3 horas y el tiempo en recorrer que ha tardado pues son 3 horas y la distancia es de 240 kilómetros. Entonces, si colocamos este punto por acá, teniendo que tenemos 3 horas para el tiempo y para la distancia de 240 kilómetros. Si se traza una línea, tomando en cuenta desde el tiempo igual a 0, esta línea se puede observar que es constante, por lo tanto, la velocidad que se ha mantenido durante toda su trayectoria ha sido de 240 kilómetros y es constante. Ahora, abordando el problema número 2, se tiene que María camina a una velocidad constante de 5 kilómetros sobre hora. Si su casa está a 30 minutos del parque, ¿a qué distancia se encuentra su casa?
Primeramente, entonces, tomamos los datos. Tenemos la velocidad que camina María, que es de 5 kilómetros sobre hora. Y también tenemos el tiempo que tarda en ir desde el parque hasta su casa, que es de 30 minutos. Lo que nos pide determinar es la distancia que recorre desde el parque hasta su casa. Entonces, esta sería la incógnita a determinar. Tenemos el intervalo de tiempo que tarda desde 30 minutos, pero en esta parte se tiene que tener en cuenta para poder trabajar que las unidades estén expresados en la misma. Por ejemplo, aquí tenemos horas y acá tenemos minutos, entonces podemos transformar cualquiera de los dos. En este caso se va a transformar lo que es la parte de los minutos a horas. Sabemos que una hora equivale a 60 minutos. Eliminando 0 con 0 y minutos con minutos, 3 para 6, esto es igual a 0,5 horas. Ahora ya tenemos el tiempo expresado, entonces en horas denotamos lo que es la parte de la fórmula que tenemos, donde la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, reemplazando o despejando lo que queremos determinar. En este caso es la distancia, sería velocidad. Como el tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar, y reemplazando tenemos una velocidad de 5 kilómetros sobre hora que multiplica al tiempo de 0,5 horas. Y esto es igual, horas con horas se eliminan aplicando las propiedades de las potencias, y 5 por 0,5 equivale a 2,5 kilómetros. Y esto sería la distancia que recorre María desde el parque hasta llegar a su casa. La distancia. Si tratamos de representar en esta parte de este sistema bidimensional, tenemos para el tiempo en horas y para la distancia en kilómetros. Lo que ya teníamos era la velocidad y también el tiempo. Suponiendo que el tiempo, aunque no está dibujado a escala, que los 30 minutos se encuentran por este lado, suponiendo, o por este lado para graficar de una mejor manera, en este apartado estarían los 30 minutos y la parte de la distancia que ha recorrido. Por ejemplo, aquí en esta parte también unos 2,5 kilómetros. Si trazamos una línea desde el principio, es decir, tomando este punto como si fuera el parque y al otro punto del extremo como si fuera la casa de María. Como se puede observar, una línea recta, es decir, que la pendiente es constante, no cambia, por lo tanto, la velocidad que lleva María va a ser constante. Y la velocidad de María es de 5 kilómetros sobre hora. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.